Señor Jesucristo los bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorarle y alabarle cantando Yo andaba en el mundo sin salvación. Andaba en el mundo sin salvación. Yo andaba en el mundo sin salvación. Andaba en caminos perdidos. Yo andaba en el mundo sin salvación. Andaba en caminos perdidos. Yo andaba en el mundo sin salvación. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido, mi alma se hubiera perdido. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Tu sangre en la cruz derramaste y por ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste y por ella limpiaste mi corazón. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni las luchas, nada lo podrá apagar. Manda el fuego permanente, santifícanos, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo.
con el corazón. Pronto vendrá el Señor, la iglesia a levantar gloriosa, la novia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirán su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga que buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la novia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga. Allí yo quiero estar, allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga que buen siervo. Gloria a Dios. Allí queremos estar. Mi hermano, allá estaremos. Solo creamos y recibiremos su palabra cantando Solo creed. Solo creed, lo creed, todo es posible. Solo creed, solo creed. Solo creed, todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús es. Dígale, creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Señor. Oremos, Señor, en esta mañana. Nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Padre, porque tú nos has dado la vida, porque nos mantienes en salud, Señor. Padre, pero sobre todo porque has puesto el deseo en nuestro corazón de poder venir a tu casa, a adorarte y a poder ser alimentados y edificados con tu palabra. Padre, ahora yo te pido, Señor Jesús, que una vez más, por amor de tu nombre, tú puedas venir, Señor, y cumplir, Señor Jesús, aquello que dijiste, que donde quiera que estén nosotros reunidos en tu nombre,
tú estarías en nuestros medios, Señor. Estamos en tu nombre, Señor, así que esperamos que tú vengas y nos des el pan de vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Saludos fraternales en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en esta mañana en el Evangelio según San Mateo 10:15. San Mateo, el capítulo 10, el versículo 15. Aquí está hablando el Señor Jesús y Él dice: de cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Amén. Tome su asiento. En esta mañana continuamos con estas exposiciones que hemos titulado Cierto os digo. Esta es la exposición número 9. Y quisiera tomar como un subtítulo la sentencia por rechazar a los enviados de Dios. Mire, esto en el tema de el Evangelio del Médico Amado ya vimos algunas cosas, pero en esta mañana quiero enfocarme a esta escritura a la cual se refiere Mateo acerca del Señor Jesús. Mire, aquí el Señor Jesús les enseña cómo debían comportarse con los habitantes de cualquier ciudad donde no los recibiesen, donde se encontrasen con una recepción hostil. Eso se les iba a revertir, se les iba a devolver a ellos. Ahora, el rechazo, desde luego, en algunas ocasiones sería de esperarse y debería aceptarse como tal, porque es lo mismo hoy en día. No a cualquier persona que se le predique el evangelio, pues lo va a aceptar con los brazos abiertos. Pero en este caso, él se está refiriendo a una ciudad, a las ciudades de su tiempo. Y entonces, el sacudir el polvo de sus pies tenía el propósito de marcar dicha casa o ciudad como una que había rechazado a los mensajeros del Mesías y por lo tanto estaban ya maduras, digámoslo así, para el juicio. Si alguna persona, familia o ciudad los rechazaba, lo que ellos debían de hacer era sacudir el polvo de sus pies como testimonio de condenación contra ellos. Si uno lee un versículo anterior al que leímos originalmente, dice el Señor Jesús, estas instrucciones se las está dando a sus discípulos. Dice: y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, primero, que no lo recibiese ni oyese sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora, por medio de este acto simbólico, ellos con vigor se libraban de toda conexión con aquellas personas y de toda responsabilidad por haber sido rechazados ellos y su mensaje. O sea, ya la responsabilidad no recaía sobre ellos, sino la persona, la familia o eventualmente la ciudad que los rechazase. Ahora, esto era más que un ritual que ellos estaban supuestos a llevar a cabo. Más bien era una expresión mediante la cual, al rechazar el evangelio de Jesucristo, eso traería sus graves consecuencias. Mire, nosotros quizá parte conocemos por la historia, quizá otra parte no, pero tenemos una referencia para mí muy firme y clara, que es lo que es aquello que el profeta habla respecto a lo que sucedió con aquellos que rechazaban a los enviados de Cristo. Porque mire, esto aquí en el capítulo 10 de San Mateo es cuando Jesús llama a los 12 y los comisiona. Entonces, ellos al estar, me refiero a la gente, al estar rechazando a los enviados de Jesús, bueno, estaban rechazando a Jesús mismo. Y el profeta dice en Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado el 8 de enero del 61, párrafo 366. Dice: oh hermano, con esa bendita seguridad, si ellos no ven, no lo reciben, sigan adelante. Solo digan: bueno, si ustedes no me quieren, yo me sacudiré el polvo y de mis zapatos y me voy. En otras palabras, digan: no tomé nada. Si comí algo, le pagaré por ello y sigamos adelante. Él dijo: de cierto, y cada una de aquellas ciudades
a las que ellos fueron y no fueron recibidos, cada una de ellas está hundida y ya no existe hoy. Mire, esto es importante. Han pasado 2000 años desde que estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús. El profeta es muy enfático. Quizá no fue a corto plazo, quizá no fue a mediano plazo, pero a largo plazo, después de 2000 años, miramos hacia atrás y como bien lo dice el profeta de Dios, y cada una de aquellas ciudades a las que ellos fueron y no fueron recibidos, cada una de ellas está hundida y ya no existe hoy. ¿Qué hizo la diferencia entre que una ciudad prosperara y avanzara o una ciudad se extinguiera? Mire, estas palabras del Señor Jesús realmente tienen un gran trasfondo, porque lo que hizo la diferencia fue la actitud que ellos tuvieron, ya sea buena o mala, hacia los enviados del Señor. Y dice, y cada ciudad que lo recibió está en pie hasta este día. Ahí lo tienen. Bueno, yo creo que estas palabras del profeta son muy claras. Ahora mire, los judíos tenían la costumbre de sacudirse el polvo de sus sandalias cuando regresaban a su tierra después de un viaje por naciones paganas. Así expresaban que no tendrían comunión con cualquiera que los rechazara. Esta era una costumbre judía. Pablo hizo lo mismo cuando él y Bernabé fueron rechazados en Antioquía de Pisidia. Mire, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el verso 45 al 46 dice, mas los judíos, viendo el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía. Ahora, en sí no era Pablo. Pablo solamente era el instrumento. Más bien era el evangelio de Jesucristo lo que Pablo estaba predicando, porque Pablo no estaba predicando una filosofía propia. Pero entonces, los judíos, cuando vieron el gentío, o sea, ellos vieron, usted sabe, ellos solamente le podían presentar a la gente una religión formal, pero Pablo era el mensajero de la edad y no estaba predicando alguna clase de bueno, era un movimiento nuevo desde luego, pero digamos alguna clase solamente de teología o algo para tratar de entretener a los oyentes. Pero el evangelio de Jesucristo siempre va a causar alguna atracción en alguien. Entonces, cuando ellos vieron que Pablo, por lo que estaba hablando, la gente, porque la Biblia dice gentío. ¿Qué es un gentío? Bueno, es una multitud. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de los judíos ortodoxos de aquellos cueros viejos? Se llenaron de celo. Ahora, ¿y qué hicieron para contrarrestar o intentar contrarrestar lo que Pablo estaba hablando? Dice la Biblia, y se oponían a lo que Pablo decía. Mire, en vez de decir, bueno, ¿qué tal si este hombre tiene la razón en lo que él está diciendo? No, ellos ya estaban predispuestos en contra de Pablo. ¿Y qué era lo que hacían? Como hemos dicho, hacían dos cosas, contradecían y blasfemaban. ¿Qué es contradecir? Decir en contra. Entonces, Pablo y Bernabé estaban muy conscientes de la mala actitud de aquella gente. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Era necesario que ustedes conocieran del evangelio de Jesucristo, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Mire, esto no era lo que Pablo, porque mire, una persona que rechaza el evangelio, pues no es digno de este evangelio. Una persona que rechaza este mensaje no es digno de este mensaje. Pero les dijo, miren, ustedes por su actitud, ustedes mismos se están considerando indignos. No de una nueva religión, sino de la vida eterna, que al final de cuentas, este es el saldo final. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Si ustedes judíos no aceptan este evangelio, no se preocupen, vamos a ir con los gentiles y ellos lo van a recibir. Y en el verso 50 y 51
Dice, mas los judíos concitaron, o sea, instigaron mujeres pías y honestas. ¿Por qué? ¿Para qué las instigaron? Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Mire, yo al leer esta escritura me llamaba la atención. ¿Cómo es que es instigar? La palabra instigar es azuzar, el informar mal e influenciar mal a alguien. No trajeron mujeres paganas, sino mujeres pías, temerosas de Dios, pero que fueron embaucadas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé? Entonces ellos, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, volvieron a Ícono, o sea, hicieron exactamente lo que Jesús les había dicho, no a Pablo y a Bernabé, sino a sus discípulos. Pero esa no fue la única vez, también otra vez en Corinto, esto ya es con los gentiles, los judíos, que también habían estado escuchando a Pablo y a Bernabé, o a Pablo mejor dicho, ellos nunca cambiaron su actitud. Y en Hechos, el capítulo 18, el verso 6, lo mismo, estas dos palabras, que eran, para ellos era como la constante, contradecir y blasfemar. Mire, y en esto se le va a la vida a cualquiera, porque Jesús dijo, ustedes pueden hablar en contra del Hijo del Hombre lo que quieran, pero si hablan una palabra en contra del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, esto no les va a ser perdonado, ni en este mundo, ni en el que viene. Ahora, lo mismo, ¿se acuerda usted que aquellos en Antioquía de Pisidia, los judíos se estaban contradiciendo y blasfemando? Aquí en Hechos 18, verso 6 dice, mas contradiciendo y blasfemando, exactamente, o sea, el mismo espíritu que había tomado a los judíos en Antioquía de Pisidia era el mismo espíritu que había tomado a los judíos en Corinto. ¿Por qué? Porque un mismo espíritu va a producir los mismos resultados, los mismos frutos. ¿Y cuál era el fruto de aquellos judíos? Contradecir y blasfemar. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, este es Pablo, sacudiendo, recuerde, lo primero que nos dice la Biblia es que ellos sacudieron el polvo de sus pies, pero aquí nos dice sacudiendo sus vestidos. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo estaba deslindando cualquier responsabilidad porque él había hecho lo propio. No era culpa de Pablo, en todo caso era culpa de ellos por la mala actitud que tenían hacia lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, pero mire, el profeta de Dios relaciona lo dicho por el Señor, por Jehová, a Moisés, con esta declaración de Jesús. Y yo les soy franco, hasta que yo escuché al profeta de Dios decir esto, pues uno ve cómo es que la escritura la lleva de una cierta manera. Mire, en Éxodo, el capítulo 4, solamente para ver un antecedente, aquí es donde el Señor está comisionando a Moisés. Y le está diciendo, le dio dos señales. Le dijo, mira, si no oyen la voz de la primera señal, oirán la voz de la postrera señal. Pero mire, en el capítulo 9, en el capítulo 4, en el versículo 9, el Señor les advierte que aún si no escucha ninguna de estas dos señales, dice, y si aún, recuerde, Él está hablando a Moisés, cuando Moisés va a ir a Egipto. Lo que hasta ahorita estábamos viendo es en el Nuevo Testamento, pero ahora nos vamos a regresar al Antiguo Testamento para ver cómo es que en el Antiguo Testamento había un antecedente de esto. Aquellos que rechazaren, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz. Primero eran dos señales. El profeta de Dios predicó varias veces el sermón, la voz de la señal. Y él lo relaciona con aquellas dos
dos señales que él también tuvo. La primera era cuando él ponía su mano izquierda sobre la mano derecha del paciente, y la segunda era el discernimiento por visión que él tenía. Ahora, en el siglo XX y aún en el XXI, y si hubiera un siglo XXII, sería lo mismo. Si ellos no creyesen estas dos señales, escuche, pero no solamente eso, dice, y ni oyeren tu voz. ¿Qué quiere decir? Por eso el profeta habló de la voz de la señal. ¿Por qué? Porque esto, hermano, nosotros no fuimos testigos realmente de lo que pasó en el ministerio del profeta de Dios. No estuvimos ahí en sus reuniones. Así que nosotros no vimos literalmente con nuestros ojos tanto la señal en su mano como el discernimiento. Por eso el Señor con Moisés lo lleva más allá y dice, ni oyeren tu voz. ¿Qué quiere decir? Esto habla del mensaje. Nosotros no vimos las dos primeras señales, pero sí estamos escuchando la voz. Ni oyeren tu voz. Mire, si ellos no creyeren a las dos señales, ni oyeren su voz, entonces el Señor le dice, lo que vas a hacer esto es que tomarás de las aguas del río y las vas a derramar en tierra. ¿Qué quiere decir? Que así como en el Nuevo Testamento ellos tenían que sacudir el polvo de su calzado, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice, si a ti te rechazan tanto a las señales como a tu mensaje, entonces vas a derramar agua del río en la tierra como una señal de que ellos habían rechazado eso. Dice, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Porque mire, nosotros, esta fue la primera plaga. Cuando nosotros escuchamos y leemos e incluso vemos en películas de las plagas, ¿cuál fue la razón por la cual ocurrió la primera plaga? La primera plaga fue debido al rechazamiento del pueblo o de los egipcios, primero a las dos señales y segundo a la voz de Moisés. Después de ahí vino plaga tras plaga. Ahora mire, y el hermano Branham relaciona lo dicho por el Señor a Moisés con la declaración de Jesús. Aquí es donde yo encontré, digamos, esta relación. En el sermón precisamente titulado La voz de la señal, predicado el 21 de marzo del 64, párrafos 71 y 72. Dice, Dios le dijo a Moisés, si ellos no creyeran a la voz de la primera señal, entonces haz esta otra señal delante de ellos. Y si aún no oyeren esta, tomarás agua y la derramarás en tierra. Y eso será una señal de que ellos serían empapados allí en su propia sangre. Bueno, esto es lo que acabamos de leer en la Biblia, pero mire cómo lo relaciona. Dice, noten, así como él dijo, sacúdanse el polvo de sus pies. Y aquí el profeta lo va a ligar con la escritura que tomamos al principio en Mateo 10:15. Noten, así como él dijo, sacúdanse el polvo de sus pies. Será más tolerable para Sodoma y Gomorra en aquel día que para aquella ciudad que los rechaza a ustedes. Ahora, ¿cuál sería? Mire, el hermano Branham también muchas veces lo dijo, hablando de la condición sodomita del mundo. Él tomó un dicho de Jack Moore. Dice que Jack Moore le dijo, y el profeta después ese dicho lo incorporó a sus sermones. Él dijo, si Dios no condena este mundo por lo que está sucediendo, Él tendría que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellos. Ahora, esto nos habla de la gravedad del asunto. Pero, ¿cuál sería la sentencia de juicio que le esperó a la ciudad que rechazó el evangelio de Jesucristo? Mire, el profeta repite lo que acabamos de leer en la cita de Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Ahora le voy a leer Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado el 31 de diciembre de 1960 en el párrafo 31. A los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Él les dijo a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Cuando entréis a una ciudad y no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y alejaos. Ya vimos esta escritura. Y de cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Y el profeta declara lo mismo. Y cada una de esas ciudades que rechazaron a esos hombres yacen en cenizas hoy. Cada una. Mire, desde luego que ninguna persona va a vivir 2000 años, desde luego. Aún la gente de muerte natural murió aquella generación, se levantó otra y así sucesivamente. Pero como un testimonio, lo que el profeta nos repite es que aquellas ciudades que rechazaron a los enviados de Jesús como un testimonio, tan solo el nombre de la ciudad ya no existe. Bueno, no solamente el nombre, sino la ciudad como tal. Hoy en día, Egipto, ya vimos la escritura. ¿Qué es hoy en día Egipto? Solamente un lugar donde la gente va de turismo. No hay más. Todo está en ruinas, con excepción de las pirámides. Bueno, los sitios arqueológicos. Pero aquellas ciudades del tiempo de Moisés, ¿dónde están? Y sin embargo, yo sí le puedo apuntar. La ciudad donde caminó Jesús, ahí está. Ahora, dice el profeta de Dios: y de cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Y cada una de esas ciudades que rechazaron a esos hombres yacen en cenizas hoy. Cada una que la recibió aún está en pie como una torre. Correcto, ¿ven? Tarda mucho tiempo para contestar, pero Dios contesta. No se preocupen. Ahora, uno puede mirar hacia la antigüedad y ver que las palabras del Señor Jesús son ciertas. Pero, hermano, esa sentencia de Jesús no solamente fue para algo en el pasado, sino que esa sentencia sigue vigente hoy. ¿Por qué? La sentencia de Jesús no solamente fue aplicable para las ciudades en su tiempo que rechazaron el mensaje y sus enviados. Mire, el profeta dice en el sermón: he aquí uno más grande que Salomón, está aquí predicado el 12 de junio del 62, párrafo 34. Y miren el mensaje de hoy. Y miren el mensaje de hoy. ¿Cómo ha cruzado el mundo? Misioneros. Creo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para los pueblos y ciudades y las ciudades. Y hoy eso es rechazar el evangelio. Cuando Dios con su Urim y Tumim está reflejando sus señales y prodigios en los últimos días entre su pueblo. Basta con mirar lo que se ha hecho en los últimos años alrededor del mundo. Se están produciendo fuegos de avivamiento con grandes señales y prodigios y cosas milagrosas. No puede seguir nada más que el juicio después de haber sido rechazado. Ahora mire, hablando en lo general, pero hay una declaración que el mensajero dijo que tuvo sus repercusiones después. Ahora, ¿por qué? Esto, una vez más, valida, autentica que este mensaje viene de parte de Dios. Mire, en el sermón ¿Qué oyes, Elías?, predicado el 12 de abril de 1959, párrafo 22. Voy a hacer una acotación. Este mensaje el profeta lo predica en Los Ángeles, California. Solamente para que eso ahí nos encienda una luz. Dice el profeta de Dios: hombres que se ocupan de lo sobrenatural, que se quedan en la presencia de Dios, y cuando uno mueve el programa de Dios, y cuando uno ve que el programa de Dios es rechazado,
Y uno lo predica y uno hace lo mejor que puede. Y uno hace todo lo que Dios le dice a uno que haga, y aún así ellos se alejan de eso. Es desgarrador. El Dios Todopoderoso ha hecho suficiente aquí en el Templo Angelus en esta semana, al grado que Los Ángeles, o sea, Los Ángeles, California, fue incendiado. Con razón él dijo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Ahora, aquí ya no estamos hablando de un evento en el tiempo de Jesús, en los siglos que siguieron a esto, o todavía como vimos más en el tiempo de Moisés. Esto ya lo está trayendo a nuestro tiempo. Mire, yo le hacía énfasis porque el profeta dice, al grado que Los Ángeles, California, será incendiado, con razón él dijo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Ahora, esta declaración que hizo el profeta de Dios en 1959, desde luego que después fue confirmada. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que él no estaba hablando solamente por hablar, sino que lo que hablaba era por la inspiración del Espíritu Santo. Todos sabemos lo que él dijo en el sermón escogiendo una novia. Pero en esta mañana yo quiero referirme al sermón Los Ungidos en el tiempo del fin, predicado el 25 de junio del 65. De julio del 65, párrafo 127. No está buscando la llave, hermano. Párrafo 127. ¿Qué dije un poco antes de este gran acontecimiento? No sé si, hermano, yo sé, por favor, a lo mejor está buscando esto. Gracias, hermano. ¿Qué dije un poco después de este gran acontecimiento aquí en California? Ustedes, personas aquí de Los Ángeles, cada año cuando regreso, hay más mujeres con cabello cortado, más hombres afeminados que había en un principio, más predicadores entrando en la organización. Ustedes no tienen excusa. Primero, él había gastado muchos de los años de su vida predicando, y no porque él fuera un odiador de mujeres. Pero como dijo el profeta de Dios, la condición de la mujer estaba reflejando la condición de la iglesia. Pero no solamente la condición de la mujer, sino la condición moral, en este caso de los hombres, que había más afeminados. Y no porque nacieran así, sino porque en algún tramo de su vida ellos tomaron esa decisión. Y más predicadores entrando en la organización. En vez de que salieran de la organización, estaban haciendo lo contrario. Y luego dice, ustedes no tienen excusa. Si las grandes obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, que fueron hechas en ti, existiría aún hoy, oh Capernaum, tú que te llamas por el nombre de los ángeles. Y luego dice, Los Ángeles, ¿ven lo que está sucediendo? Ella va directo al fondo del mar. Cuando yo no sé cuándo se va a hundir, pero se va a hundir. Ustedes jóvenes, si no lo veo en mi tiempo, vigilen ustedes. Cuando él dice, si yo no lo veo en mi tiempo, ustedes, ¿quién? Nosotros, vigilen ustedes, ya está sentenciada. ¿Cuál fue la razón que fue sentenciada? Precisamente por lo que Jesús dijo, que ellos habían rechazado a los enviados. Así que en esta mañana, yo espero que esto pueda ser de beneficio para nosotros. Oremos, Señor. Puestos de pie, Padre, yo te agradezco, Señor Jesús, por tu palabra, la cual, Señor, es buena, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te ruego, Padre, que tú la pongas en nuestros corazones, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.